Relato 2. La mujer que me hizo saber lo de Paloma, con el tiempo claramente y por mi asistencia al grupo de oración, se convierte en amiga y consejera mía. Vidente, con una historia de fe maravillosa que es de mi agrado compartir con ustedes, y así acercarnos más al conocimiento de la oración y del fanatismo absurdo en el que caemos por la mala información e interpretación de su gran poder. Ella pudo desde muy temprana edad conocer los maravillosos dones de la videncia. Por su pureza o inocencia, el Padre le concedió esa facultad, aunque ajena a lo que era realmente la oración, pero de familia tradicional, se fue desarrollando hasta convertirse en el hermoso espíritu que es hasta el día de hoy. María, originaria de Yahualica, Jalisco, vivía con su familia, madre y hermanos, en una brecha del camino. Su padre los abandonó cuando ella era muy pequeña, casi una recién nacida. El lugar donde vivía era pintoresco, de bellos amaneceres y de tardes que eran engalanadas con los hermosos rayos del sol. Podría decirse que vivió una infancia inmensamente feliz, rodeada de la naturaleza. Podía jugar con sus hermanos, disfrutar de los frutos de los árboles. Eran tantas las bendiciones que el Padre le proveía, pero ella a tan corta edad no conocía el porqué de tantas cosas bellas. A pesar de tanta felicidad, no podía ser todo tan maravilloso, pues sentía que le hacía mucha falta la presencia de su papá, para que todo fuera simplemente perfecto, mas el cariño inmenso que recibía de su madre lo compensaba todo. Su familia era bastante apegada a la religión. Iban todos los domingos a misa y entre semana asistían al rosario. Rezaban antes de cada alimento, al dormir y al despertar. A los 4 años tiene un sueño en el que la Virgen le dice que recibirá una carta de su papá, que tenía muchos años desaparecido y sin reportarse, pero le dijo que esa sería la primera y la última que recibiría. Se acercó con su madre al día siguiente y le dijo lo que había soñado. Le dijo también que ese mismo día llegaría la carta. Su madre no hizo el menor caso, y entonces, a la hora de la comida, llegó un hombre montado a caballo con una carta para su madre. Efectivamente, era de su papá. No decía mayor cosa, vagamente que los extrañaba, pero lo más importante es que jamás recibieron otra en su vida. En ella decía que los quería mucho a ella y a sus hermanos, que siempre los tenía presentes, pero que estaba en un largo viaje del cual no sabía cuándo regresaría. Le pedía que fuera siempre una niña obediente, trabajadora, que cuidara de su madre y hermanos. Aunque estaba muy pequeña, ya se había acostumbrado a esa ausencia. A partir de ese día, comenzó a soñar mucho, a ver cosas hermosas que después sucedían. También veía algunas que le causaban dolor, pero también sucedieron. Cuando eran cerca de las 7 de la noche, le gustaba sentarse en un rincón en la sala y apoyar su cara en las rodillas y ponerse a soñar despierta. Al menos, ella creía estar soñando. Pero era un momento en el que podía desprender su espíritu, relajar su mente y ver miles y miles de cosas. María era una católica fervorosísima, devota a San Martín de Porres, antes que a cualquier otro santo o virgen o que el mismo Dios. Lo idolatraba y se encomendaba a él en circunstancias desfavorables. Al menos esa fue la enseñanza que tuvo de su madre conforme crecía. Eso fue lo que aprendió, esa era la manera de vivir que ella conocía. Nadie prácticamente sabía que las cosas del Padre iban más allá de ídolos, imágenes, rezos sin nada que sirviera para dar luz. Si pasaba por una pena, rezaba a San Martín. Si había fiestas parroquiales en su honor, ayudaba en la organización y aportaba con un poco de dinero por la causa de su santo. Al menos así le hacían pensar. Le agradecía también por sus alegrías. Pensaba que todas las cosas buenas que tenía en la vida eran por él y por Dios, ya que eso le habían inculcado desde siempre. Se casó con un militar que vivía en San Antonio, Texas.
pero al contraer matrimonio se viene a Yahualica y se convierte en alcalde del pueblo. Ahí lo matan, cuando su hijo, el más pequeño, tenía 11 meses de edad aproximadamente. Fue un tiempo de mucha estabilidad para ella. Se hacía cargo de su casa, de sus hijos y su marido. Esa fue otra de las bondades que le seguía agradeciendo al santo. Pero cuando su marido faltó, todo cambió. De cierto modo, quiso renegar el por qué le estaba sucediendo eso a ella. Además, la muerte fue trágica. Sentía que su mundo se venía abajo. No sabía qué hacer. Al verse sola y desamparada, quiere hacer cobro de la pensión que por derecho le correspondía por el gobierno americano, y hace constar en una fe por el sacerdote del pueblo que la persona, Juan Pérez, nombre de su marido aquí en México, es en realidad Rodolfo Mendoza, nombre con el que militó en San Antonio, Texas. Lleva a la embajada esta carta y hacen caso omiso. Pasó demasiadas peripecias para poder reclamar eso que le correspondía. Una vez más se encomienda, pero los trámites y el papeleo parecía que jamás terminarían. Ella utilizó todos los argumentos que tenía para hacer válida su explicación. Poco a poco fueron pidiéndole un sinfín de papeles, identificaciones, actas de nacimiento, de matrimonio, y pedía a su San Martín de Porres la dejara hacer uso de ese dinero para sus hijos. Le prometió que si le hacía el milagro, el primer cheque íntegro sería llevado por ella hasta su parroquia. Pedía diariamente a San Martín y llevaba a sus hijos a misa para reforzar, según ella, la causa. Le pedía la sabiduría para poder arreglar la situación de la mejor manera posible y lo más rápido que se pudiera, pues el hambre y las necesidades eran apremiantes, principalmente por los pequeños. Estaba dispuesta a cumplir con su promesa, pues sabía que sus rezos serían escuchados y que no estaría desamparada una vez recibido el dinero. Mientras tanto, trataba de ayudarse como podía, ya que además de estar al pendiente de sus hijos y su casa, planchaba ropa ajena, haciendo aún más cansada la espera. Pasó el tiempo y casi dado el asunto por perdido, y una noche tiene un sueño en el que un señor que vendía imágenes de santos casa por casa llega a la suya a ofrecérselas. Le pide que lo acompañe afuera, donde las tiene, y cuando la acerca a una de la Virgen, le dice el padre: lo vivo es vivo, y lo muerto es muerto. Así, después de mucho tiempo, comenzó a tener esos sueños que de pequeña le hicieron tantas revelaciones buenas y malas, todas ellas. Y en particular, no sabía bien cómo tomarlo, pero movió fibras muy sensibles dentro de ella. Despertó sin saber interpretar bien su sueño. Tenía la prisa de llevar a sus hijos a la escuela, hacerles el desayuno y comenzar con sus tareas de la casa, siempre encomendando su día a San Martín de Porres, claro está. Es como a media mañana que llega el tan esperado cheque de la pensión de su marido. Lo que sí sabía era que el sueño tenía que ver con el dinero que estaba esperando, y cuando lo vio en sus manos, no daba crédito a que eso fuera algo real. No podía esperar más, pues sentía la necesidad de entregarlo como había pactado antes. Su madre, que había llevado el cheque porque llegó al domicilio de su hermana, le preguntó si lo había guardado bien, a lo que María contestó que creía que sí, pero que no quería preocuparse porque el dinero no era suyo siquiera, ya que lo había prometido a la parroquia de San Martín. La madre de María, pese al fervor y devoción que siempre había tenido a la iglesia, hizo la pregunta más que nada porque veía la enorme necesidad de su hija, y ni ella podría creer que en esas circunstancias prefiriera llevarlo a la iglesia. Estaba dispuesta a llevarlo inmediatamente al templo, pero el día fue transcurriendo con sus actividades, lo que la hizo olvidarse por completo de eso. A las 12 del día tuvo la firme intención de ir al escuchar las campanadas, pero recordó que debía pasar por sus hijos a la escuela y se retrasaría en hacerlo. Mientras escuchaba las campanadas, una voz muy clara le decía que sus hijos eran los que estaban vivos y que sus santos no. Otra vez, estaba teniendo una revelación más.
Ella de pequeña no sabía a qué se debían, y la percepción que tenía de lo espiritual no era nada cercana a lo que notó estar sintiendo. Comenzaba a darse cuenta de lo que es espiritual realmente. Estaba llegando para ella el momento justo de entender con toda claridad y precisión lo que es del Padre directamente, y lo que los hombres dicen que es verdad, sin conocerla ni sentirla plenamente. Así que decide ir a abrir el cheque que estaba firmado por una cantidad más o menos de $60,000, un equivalente a 160,000 pesos de ese tiempo, hace como 40 años. Dinero suficiente para atender las necesidades de sus hijos por un tiempo razonable y también para reducir sus jornadas de trabajo, para poder criarlos de mejor manera y con más tiempo de calidad, ya que estaban en una etapa que demandaba de su atención constante. Agradeció a Dios la enorme ayuda. Estaba por quedarse sin ese valioso dinero para sus hijos que necesitaban ya de ropa, calzado y comida. Por la noche soñó que llevaba a San Martín de Porres el dinero y se le caía antes de entregarlo. En eso comenzó a ver flores y un campo hermoso que le daba mucha paz y alegría. Fue entonces cuando una voz llena de luz se escuchó hablarle a María y decía: «Yo hice al hombre, pero el hombre no puede hacerme a mí. Soy camino, verdad y vida. Soy esencia, presencia y potencia». Sintió como una venda se le caía de sus ojos con el sueño y descubrió que la majestuosidad de la ayuda recibida se debía solo a Dios mismo, que las imágenes de santos y vírgenes no eran más que un culto vano. Esa era otra revelación dada a su espíritu tan sensible. Interpretó el sueño rápidamente, esclareció que los santos y las imágenes en nada tienen que ver con amar al Padre y recibir sus bondades. Solo basta con que nos acerquemos sentidamente a su presencia y todo cuanto nos aqueja será remediado. Las flores eran la nueva vida de verdad y amor inmensos que estaba entendiendo, pero tuvo que pasar por varias pruebas a lo largo de su vida para comprender esta verdad. El Padre se la estaba mostrando directamente desde pequeña, pero aún necesitaba madurar y evolucionar. Fue descubriendo el sendero de lo que es espiritual. Fue atacada por su familia. Le decían que estaba siendo parte de otra religión y otras creencias, que iba en contra de la voluntad de Dios, a lo que ella respondió que desde hacía mucho Dios era quien le iba mostrando el camino y a Dios tenía solo que apegarse en espiritualidad. Todos ellos con costumbres tan arraigadas, con toda una vida de fervor a la iglesia, que no querían darse cuenta de que lo que María había vivido y quería vivir era la verdadera voluntad del Padre, y que el error en que muchos viven tiene que terminar. Es así como se da a la tarea de aprender y conocer lo que de verdad tiene que ver con el Padre. Se deja de falsos ídolos y de la religión mundana, hecha a conveniencia del hombre. Aprendió a concentrar muy bien su espíritu para poder comprender lo que el Padre quería mostrarle en sueños y videncias, encontrando su misión, que es la de ayudar a la humanidad entera a que conozca al Padre, para que salgan de una vez por todas del error y el sufrimiento. María encontró en Dios, nada más en Dios, su gran tesoro de vivir, ayudándose así y a los demás en esta nueva vida verdadera que acababa de descubrir.